Un cordial saludo a todos los amigos de ILPE, muy agradecidos por esta invitación. Soy Miguel Ángel Gutiérrez, director del Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva, nodo del Millennium Project. Me han pedido que haga un resumen de los antecedentes con respecto a estudios de Foresight que preveían las epidemias de este tipo, y entonces comenzaría compartiendo un Power para poder analizar. No hay duda que la pandemia actual constituye el mayor y más grave desastre mundial desde las dos grandes guerras mundiales. Después de estas guerras, la inversión en el desarrollo de armas nucleares, de misiles intercontinentales, de armas biológicas y otras, fue inmenso y continuo, sin comparación con lo invertido en prevención de la salud a nivel nacional, regional y mundial. Las respuestas que se dieron a la amenaza del COVID son meramente locales o nacionales, con escasa capacidad de coordinación del sistema internacional que no ha sido empleada en ninguna de sus formas para acordar medidas y acciones que preserven a su población, sus modos de vida o subsistencia. Esta carencia de estrategias globales hace que cada uno responda al enemigo global a su manera y sin conocimiento de sus consecuencias. El trabajo inicial que yo formulé es una nota en Diario Los Andes titulada El coronavirus o el costo de ignorar el futuro, primera de una serie de notas sobre el mismo particular. En ella comentaba de que en la primera versión del Estado del Futuro, que fue en el año 1997, este informe se presentó en Washington y casi inmediatamente en Buenos Aires. Se identificaban 15 grandes problemas que la humanidad debía afrontar en su futuro. De esas 15, uno de ellos eran las enfermedades nuevas y recurrentes y microorganismos inmunes. Se decía en ese informe que crece la amenaza por la presencia de enfermedades nuevas, enfermedades recurrentes y microorganismos inmunes. Se citaba la peste bubónica en la India, el virus del ébola, la tuberculosis resistente a las drogas, que hacía necesario que el mundo se replanteara sus políticas de salud pública. Estaba claro que por la globalización, las masas migratorias, la cantidad de viajes internacionales, el riesgo de contagio había aumentado y el uso generalizado de antibióticos había generado también microorganismos resistentes a la amenaza. La Organización Mundial de la Salud, con ayuda de organismos gubernamentales, como el caso del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos, debía fortalecer y ampliar la red mundial de laboratorios que colaboran con la OMS a fin de crear una red global sobre virus e infecciones. Este fue el primero de una serie muy grande de informes que fueron advirtiendo sobre esto. El siguiente lo tenemos en el 2003 con un trabajo de la RAND Corporation, del Departamento de Ciencia y Tecnología, que habla de la amenaza global de nuevas y reemergentes infecciones y enfermedades infecciosas. Y el subtítulo era importante porque decía reconciliando la seguridad nacional y la salud pública o las políticas de salud pública en los Estados Unidos. Apenas 2 años después, en el 2005, un trabajo del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos se denominaba Global Trends
2025, hacia un mundo transformado, y ahí se hablaba de la potencial emergencia de epidemias globales. Al año siguiente, un informe de la Oficina de Ciencia e Innovación de Londres, titulado Foresight, Infectious Disease Preparing for the Future Threat, citaba todas las posibles epidemias o enfermedades que podrían transmitirse, y especialmente hablaba de enfermedades respiratorias infecciosas que podían ser causar la muerte por dificultades respiratorias, tracto respiratorio, neumonas, bronquitis, etc. En el 2007, un estudio de la Universidad de Hong Kong en octubre advirtió sobre la presencia de un gran reservorio de virus como el SARS-CoV en murciélagos de herradura, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en China, que era una bomba de relojería para la aparición de nuevos virus. Mi amigo Antonio Alonso Concheiro publicó en México en 2010 trabajo sobre los futuros de la salud en México, donde específicamente decía en sus escenarios: por otro lado, hacia el 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. A pesar de las restricciones en su transmisión, muy corta vida en condiciones ambientales normales, se estima que a causa de él fallece cerca de 500.000 de personas. Sin embargo, luego de varios meses, las medidas preventivas introducidas permiten controlar la epidemia. Lo cierto es que en este caso, para controlar la epidemia van a ser más de pocos meses y es previsible una segunda ola. En el 2015, un científico anticipaba lo que pasaba con el coronavirus. Se trata del doctor Ralph Baric, de la Universidad de Carolina del Norte, que ya había publicado anteriormente en el 2005 un estudio titulado Un grupo de coronavirus similar al SARS. El trabajo salió en el momento en que se desarrollaba una pelea entre política y ciencia, y el presidente Obama había decidido eliminar fondos para la investigación de riesgos que se realizaban con virus, ya que podían incrementar la peligrosidad, el nivel de contagio y la cantidad de gérmenes en el mundo. Una fuga de estas investigaciones era en extremo peligrosa. Esto está también vinculado con una fuga que se produjo en el Centro de Estudios de Reston sobre el Ebola virus. El inefable Bill Gates ha participado en numerosas charlas y entrevistas prediciendo una crisis global como la del coronavirus. En esa charla decía Bill Gates que el mayor peligro para la humanidad no son los misiles, son los microbios. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional, en una publicación de junio del 2018, generaba un artículo de finanzas y desarrollo donde titulaba Epidemias y economías, las enfermedades infecciosas y resurgentes pueden tener repercusiones de gran alcance. Básicamente, quiero referirme a que todas estas anticipaciones, foresight, pronósticos fueron desoídos. ¿Con qué consecuencias? El costo de la pandemia para la economía mundial ascendería a 4,1 billón de dólares según el Fondo Asiático de Desarrollo. Esta es una información de los primeros días de agosto. Otra información nos dice que el comercio se contrae de forma acusada en la primera mitad del 2020. Una situación relativamente optimista, hipotética, diría que el volumen del comercio mundial se contraería un 13%, y una visión pesimista diría que llegaría al 32%.
Este es en una publicación de la Organización Mundial de Comercio. Por su parte, la OMS citaba al Fondo Monetario Internacional, que estimaba que la pandemia le cuesta a la economía mundial 375.000 millones de dólares al mes, y preveía que las pérdidas acumuladas en la economía mundial a lo largo de 2 años superarán los 12.000 billones. Por su parte, el World Economic Forum decía que la lucha contra el COVID-19 podría costar 500 veces más que las medidas de prevención de una pandemia. La pandemia del COVID-19 probablemente terminará costando entre 8.1 y 15.8 billones a nivel mundial. Pero esto no termina aquí. Hay costos ocultos que son realmente importantes. Una nota del Atlantic, de la revista The Atlantic en Estados Unidos, muy reciente, primeros días de julio, decía que 1/3 de los estadounidenses ya sienten ansiedad severa y casi 1/4 muestra signos de depresión. Una encuesta de la Kaiser Family Foundation decía que la pandemia afectaba la salud mental del 56% de los adultos. Y en abril los mensajes de textos de una línea federal de emergencia de salud mental habían aumentado en un 1000% con respecto al año anterior. Esta situación es grave, pero lo es más aún para los grupos vulnerables, los trabajadores de salud, los pacientes del COVID, con casos graves de personas que han perdido a seres queridos, que se enfrentan a riesgos de estrés postraumático. Otros costos de cultos y no muy publicitados es cómo va a afectar a la población infantil, ya que en las etapas del neurodesarrollo del cerebro de los niños, en sus primeros años es cuando crece a velocidades mayores. Desde el nacimiento a los 3 primeros años, el proceso es sumamente acelerado. Y el cerebro es nuestro órgano de relación, órgano que tiene en cuenta el medio para dar respuestas adaptadas a lo que sucede en cada momento. Para movernos, al movernos, nuestra capacidad de modificar el medio es mayor que la de organismos que están quietos. Los 3 primeros años de vida, la velocidad con que avanza el crecimiento del cerebro del niño es muy rápida, lo que coincide con la máxima velocidad de crecimiento craneal que se alcanza en la vida postnatal. La circunferencia craneal media pasa de los 34 a los 50 y son 16 centímetros de diferencia. Nunca más volverá a crecer en tan poco tiempo. Entonces, lo que se pierda en este periodo de formación y de contacto con la realidad, con la naturaleza en los niños, no va a volver a recuperarse. En el otro extremo de la educación o de la formación, una reciente nota de Infoamérica decía que la pandemia saca a millones de estudiantes de las universidades. Esto sumado a que ya las principales universidades de Estados Unidos están diciendo que van a tener una crisis por la caída en recaudaciones de sus costos, de sus ingresos mensuales. Como se ve, las estimaciones del costo que tendrá la pandemia del COVID en el mundo son muchos y eventualmente erróneos. La escala salta de miles a billones o a trillones, y no se considera aún la posibilidad de una segunda ola que en nuestro proyecto Millennium viene estudiando desde el comienzo de esta pandemia para la Cruz Roja Americana. Y se ignoran por completo los costos en desarrollo intelectual de niños y jóvenes del mundo con sus consecuencias
en materia de salud mental, que son enormes y a muy largo plazo. Lo cierto, cualquiera sea la suma, estos serán los costos de ignorar al futuro. Como quiero concluir diciendo que se ha abierto en la comunidad de participantes de Prospectiva una esperanzada actitud de que vayamos a tener una mayor eco en las gestiones gubernamentales, en las decisiones de políticas públicas. Yo espero que esto sea así, pero verdaderamente tengo sentimientos críticos con respecto a esta posibilidad, porque nuestros gobiernos han mostrado que están sumamente apegadas a su memoria institucional, y esta memoria institucional muestra muy poca capacidad de anticipación de futuro. Es decir, la práctica de gobierno no lo tiene en su agenda, y no existen los organismos de recopilación de información, de análisis de proyecciones y de tendencia que debieran realizar. Organismos que, por otra parte, difícilmente puede cubrir satisfactoriamente un país solo por su propia cuenta, ¿no? Así que creo que este es el desafío que nos encontramos, y bueno, quedará abierto para las jornadas en adelante. Muchas gracias a todos.